Listo. Bueno, para comenzar a hablar de coagulación, pues este va a ser un mecanismo el cual nos va a proteger a nosotros como huéspedes para proteger pues la integridad de los vasos y también de los tejidos ante una lesión. No sé si se acuerden que en la clase pasada vimos inflamación. Bueno, cuando vimos inflamación yo les mencionaba que la inflamación pues se activaba cuando había una lesión. Pasa lo mismo aquí en la cascada de coagulación, va a la par que la inflamación. Siempre se va a activar cuando existe una lesión en los tejidos, ya sea en la piel, en el músculo, en las articulaciones, en cualquier tejido se activa, porque está lesionando o lastimando la integridad vascular, es decir, los vasos, las células de los vasos o otras estructuras. Cuando este se activa, pues van a intervenir ciertas células que tienen un papel muy importante y proteínas plasmáticas que son enzimas, que tienen también un papel muy importante. Estas células que van a participar van a ser las plaquetas. Las plaquetas, cuando hablamos de células del linaje mieloide, les decía que las plaquetas ayudan a la coagulación o son parte de la coagulación y provienen de las células del megacariocito, que cuando llega a un estado muy grande de tamaño explota y es así como se supone que se forman las plaquetas. Los leucocitos como monocitos, neutrófilos y los glóbulos rojos. Y las células endoteliales, que es en donde principalmente se va a llevar como que la coagulación, porque queremos regenerar, queremos devolverle la integridad a los vasos. Y esta va a finalizar siempre, y esto es como pregunta de examen siempre en todos los exámenes que les hacen en inmuno o en fisio, que la cascada de coagulación termina cuando se forma el tapón plaquetario, es decir, va a haber un agregado de muchas plaquetas para que formen como un fuerte, como un tapón para que no se salga la sangre. El coágulo de fibrina, que se le llama coágulo o también le podemos llamar como una red de fibrina, que va a recolectar todo este agregado de plaquetas. Y pues el depósito de los leucocitos que están en la lesión, que va a la par con la inflamación y la reparación. ¿Ok? Ya saben, si tienen preguntas o dudas o quieren que vuelva a repetir algo con toda confianza, porque en este tema se complica un poco la cosa. Entonces no hay problema con que me pidan que lo repita. De todas formas, pues lo estoy grabando para que lo vuelvan a ver cuando quieran. Bueno, estos factores van a ser las proteínas plasmáticas que están aquí, quienes participan. Estas proteínas plasmáticas se van a producir en el hígado. En el hígado va a haber muchas funciones, mucha formación de enzimas que van a ayudar a muchísimas cosas. Por ejemplo, en el hígado se van a formar los factores, que son 13 factores de la cascada de coagulación. ¿Ok? Y también, por ejemplo, en el hígado se forman enzimas o proteínas que ayudan al metabolismo de los fármacos, al metabolismo de los lípidos, y que eso también tiene un papel muy importante en la homeostasis fisiológica de nosotros. Bueno, como les mencionaba, hay 13 factores. Estos 13 factores, el autor Mark Feilane en 1964 los describe como 13 y los pone en números romanos. Cabe destacar en esta parte que estos factores fueron enumerados conforme fueron estudiados, conforme fueron descubiertos. Por eso es que en el esquema que les voy a mostrar más adelante de cómo es el mecanismo, están como que disparejos, no llevan una secuencia numérica. Y es por lo mismo, porque fueron enumerados conforme iban siendo descubiertos. Y bueno, todo esto de la cascada de coagulación se realiza en un estudio in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? In vitro nos da la pauta de que se realiza en laboratorios, o sea que se realiza de manera artificial para poder estudiar lo que se asemeja a la cascada
in vivo en nosotros, o sea, ya como algo ya fisiológico, algo que pasa. Entonces, pues en el laboratorio utilizan tubos de vidrio, algunas enzimas, algunos sustratos para poder asemejar pues esta cascada de coagulación, y pues eso nos da como la información para poder estudiarlo de manera didáctica. ¿Ok? Bueno, vamos a tener dos vías, que es lo que clasifica o lo que caracteriza a esta cascada de coagulación clásica. Vamos a tener dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Intrínseca, desde el sufijo intri, nos habla que es de adentro, adentro del cuerpo, adentro de las células, adentro de los vasos. Y esta va a iniciar cuando el factor 12 se activa y consecuentemente activa a los factores 11, 9, 10 y la protrombina, que es el factor 2. Así como está, les sugiero que se lo aprendan como de memoria, y más adelante les voy a dar como un tip para poder aprendérselo de memoria. Y bueno, vamos a tener otra vía, que es la vía extrínseca. Extrínseca nos habla de que se lleva a cabo afuera. ¿Por qué los factores tienen número? Porque se les enumera porque el autor, cuando lo estudió, les dio el número conforme lo iban descubriendo. Descubriendo. Ok, creo que hay alguien en la sala de espera. Permítanme. No, creo que ya no. Bueno, si hay alguien en la sala de espera y les manda mensaje o no sé, me avisan. Porque ando como no los puedo ver, no me aparece quién quiere entrar o no. ¿Sale? Bueno, nos quedamos en que hay dos vías. Ya expliqué la vía intrínseca, que es adentro de las células. Ahora, la vía extrínseca es afuera. Esta se va a generar cuando, por ejemplo, tenemos una lesión, y esta lesión va a dar la salida de algo que se llama factor tisular, que activa al factor 7, y el factor 7 va a activar al factor 10 y a la protrombina. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante para que lo tengan más claro. Y bueno, ¿para qué nos sirve este estudio? ¿Para qué nos sirve estudiar la cascada de coagulación? La cascada de coagulación nos va a dar la pauta, nos va a dar la información de dos de los exámenes clínicos que nos piden constantemente. Esos exámenes clínicos son el tiempo de tromboplastina activada, que lo vamos a ver más adelante más resumido y más a detalle, y el tiempo de protrombina. Estos estudios de laboratorio, cuando por ejemplo vayan a hacerse un estudio de sangre, fíjense en estas siglas. Estos estudios nos van a hablar, nos van a determinar y evaluar tanto el tiempo que se tarda una persona en generar un coágulo, y dependiendo del tiempo ya se verá si es normal o tiene anormalidades, y la calidad y la función de los factores de la coagulación. Por ejemplo, de tiempo de tromboplastina activado evalúa la vía intrínseca, y el tiempo de protrombina estudia la vía extrínseca. Eso lo vamos a ver más adelante y con casos clínicos, ¿ok? Para que tengan una mejor relación. Como les mencionaba, hay 13 factores, que esto no es muy importante que se aprendan los nombres, nada más es para que sepan que existen 13, de los cuales el 6 no existe. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé, lo estuve buscando mucho, y pues al autor yo creo que se le pasó el 6. Entonces,
En la ausencia del factor 6, pues hay un factor 14, que es la proteína C. Pero pues nada más es importante que sepan que hay 13 factores. Ahora, los factores que sí nos importan y que digamos que son como los sintetizados que van a intervenir en la cascada de coagulación se van a agrupar en tres clases. Los que son dependientes de la vitamina K, que la vitamina K, pues nosotros en nuestro cuerpo producimos una pequeña cantidad y que eso nos da la determinación de si coagulamos o tenemos un sistema de coagulación adecuado. Si la vitamina K no existiera en nuestro organismo, estos factores que son el factor 2, el 7, el 9 y el 10 no servirían, y estos son muy importantes porque van a ser, digamos que van a ser la base para iniciar la coagulación. Y bueno, vamos a hablar más adelante de esto. El otro grupo son los factores simógenos o proenzimas, que al momento de que van a ser activados, se les van a quitar 2 o 3 enlaces peptídicos. Eso es lo que se llama como escindido. Escindido es como cortar enlaces. ¿Ok? Entonces se les cortan algunos enlaces peptídicos para que estos se activen en enzimas. Estas enzimas, recuerden que son proteínas que tienen una actividad. Y bueno, estos simógenos o proenzimas van a ser los factores 2, 7, 9, 10, 11 y 12. Y ahora, los cofactores. Los cofactores se van a unir a su proteasa o simógeno, que van a ser los de aquí arriba, para que estos puedan formar complejos y aceleren la reacción. Es como si le añadiéramos un reactivo para que la reacción o la cascada de coagulación se amplifique y sea un poco más rápida. Y estos cofactores van a ser el factor 3, que es el factor tisular, el factor 5 y el factor 8 y el calcio. Y bueno, recuerdan que al principio de que les empecé a hablar de los factores de coagulación, yo les mencionaba que se lleva su síntesis en el hígado. Entonces, cuando hay personas que, por ejemplo, tienen insuficiencia hepática o que tienen cirrosis o alguna enfermedad en el hígado, muchas veces estas personas son propensas a manifestar hemorragias en una cirugía, lo cual es muy importante detectar desde el principio con nuestra historia clínica para poder prevenir ciertos incidentes o que el paciente se nos desangre, ¿ok? Y tener más o menos como el protocolo de qué es lo que vamos a hacer ante caso de una hemorragia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la importancia de la vitamina K en estos factores. El déficit de vitamina K en muchas de las enfermedades nos indica o se manifiesta en enfermedades como la hemofilia. No sé si conozcan o hayan escuchado que la enfermedad de la hemofilia es una enfermedad de la sangre en la cual el tapón de plaquetas y el coágulo no se forma y van a estar constantemente sangrando, van a tener hemorragias muy constantemente, y estas personas pueden morirse fácilmente por un desangre. O por ejemplo la anemia, también personas que tienen bajas cantidades de vitamina K en su cuerpo sufren anemia o hemorragias prolongadas o sufren de enfermedades en las que se manifiesta en la piel. Por ejemplo, que de esas personas que de la nada comienzan con moretones y sin provocarlos, o sea, aparecen solamente. Bueno, para que la vitamina K sea muy importante, le va a dar cierta función a los factores 2, 7, 9 y 10. Esta función importante es la siguiente. La vitamina K lo que hace es agregar a esta molécula de ácido glutámico un grupo carboxilo. En sus clases de bioquímica o de biología molecular en la prepa les han de haber explicado sobre los grupos funcionales. Bueno, gracias a la vitamina K que se le añade a este ácido glutámico, este carboxilo,
le va a dar la función y la propiedad a estos factores de que se puedan unir a la membrana, que se puedan unir a las membranas de las células que están dañadas, ya sean las células vasculares o endoteliales, las plaquetas, los leucocitos, para que puedan formar una red. Si no existiera la vitamina K, pues obviamente no se les añade este grupo carboxilo y estos factores que son importantes en el inicio de la coagulación, pues no se pegarían a las membranas y tampoco formarían complejos para acelerar la reacción. Pero ¿cómo se añade la vitamina K? Bueno, los hepatocitos, que son las células que sintetizan a estos factores y se encuentran en el hígado, producen esta molécula que es el ácido glutámico, sin presencia de vitamina K. La vitamina K lo que va a hacer es que con ayuda de esta enzima que se llama carboxilasa y con otras moléculas como el oxígeno y el dióxido de carbono, van a añadirle este grupo funcional para que estos factores puedan tener una agregación o que puedan como que unirse a las membranas y formar complejos e iniciar la cascada de coagulación. Y para que haya una constante agregación de este grupo carboxilo, pues debe de haber como un ciclo para que esta vitamina K que era reducida se oxidó, se vuelva a su estado reducido. Es básicamente una reacción redox. Pasa de reducida a oxidada. Y para que pase de este estado y digamos que tenga una retroalimentación y constantemente se esté añadiendo este grupo, una enzima que se llama epóxido reductasa hace esta función y constantemente pues la vitamina K se está volviendo a regenerar y a regenerar y a regenerar para que se le pueda añadir este grupo funcional y tengan esa propiedad de poderse añadir a las membranas estos factores. Y bueno, en muchos países, por ejemplo, se les sugiere a las personas que tienen déficit de vitamina K que consuman vitamina K o que consuman alimentos que tienen vitamina K como las nueces, las espinacas o cualquier alimento que tenga vitamina K en su dieta para que pues esta síntesis bioquímica, que es la gamma carboxilación, se lleva a cabo. Ahora, ya les hablé sobre los que son dependientes de la vitamina K, que son el factor 7, el factor 9, el factor 10 y el factor 2, que es la protrombina. Ahora les voy a hablar sobre los simógenos. Los simógenos son aquellos que al romper algunos enlaces se van a activar. Por ejemplo, aquí el factor 7, al quitarle unos dos enlaces, se va a activar en una proteasa que va a ser la forma activa. En este caso sería factor 7 activado y se les añade esta A de que ya están activadas. Igual aquí en el factor 11 se activa, se cortan algunos enlaces y se forma el factor 11 activado. Pasa lo mismo con el factor 9, necesita de una molécula que rompa enlaces y lo active en su proteasa en factor 9 activado. Todos los que tengan A son porque son simógenos o proenzimas que les quitaron algunos enlaces y ya se convirtieron en su forma activa. Y estos van a ser el factor 7, el factor 2, el factor 9, el factor 11 y el factor 10. Y ahora vamos a pasar con los cofactores. Como les mencionaba anteriormente, estos cofactores se van a unir con la proteasa, se van a unir con la parte ya activa, con los que tienen la A, para poder formar complejos. Y estos complejos puedan amplificar y acelerar la reacción. Y estos complejos van a ser el primer complejo va a ser el factor 7 activado con factor tisular, factor 9 activado con factor 8 activado y el último complejo va a ser factor 10 activado con factor 5 activado. Y bueno, eso nada más es para reconocer que cada uno de los grupos de estos
de estos factores. Ahora sí, vamos a pasarnos ya con la cascada, con el mecanismo de la cascada de coagulación. Aquí les voy a pedir que por favor pongan atención. Si no me entienden, si quieren que lo vuelva a repetir, yo con mucho gusto lo hago, ¿ok? Sí. Vamos a empezar con la vía extrínseca. Recuerden que hay 3 vías. La vía extrínseca, la vía intrínseca, y estas dos van a converger en la vía común, ¿ok? Siempre, siempre en la cascada de coagulación in vivo, o sea, ya dentro de nuestro organismo, va a empezar con la vía extrínseca. Esta se va a activar cuando existe un trauma, cuando existe un daño del vaso sanguíneo o una lesión tisular, es decir, nos cortamos. Digamos que esta es la piel o una célula epitelial, ¿ok? La cual fue lesionada porque nos cortamos con un cuchillo porque estábamos haciendo la comida, ¿no? O estábamos partiendo una fruta y nos cortamos por equivocación o fue un accidente. Bueno, en todas las células, la mayoría, en su membrana van a poseer algo que se llama factor tisular o también llamada como factor 3. Aquí lo voy a anotar. Ok, listo. Factor 3 o también conocido como factor tisular. Este factor tisular, al momento de que se lleva la lesión, lo segregan las membranas. Entonces va a estar, digamos que nadando en la sangre. Una vez que está, digamos que nadando en la sangre, se va a unir con el factor 7 activado. La vía extrínseca inicia con el factor 7 para que lo active y se forme factor 7 activado. Este ya va a ser la proenzima activa. Y posteriormente, este factor 7 activado va a formar un complejo con el factor tisular, que va a ser el primer complejo. Este va a ser el primer complejo, que le vamos a llamar factor 7 activado con factor tisular. Este complejo puede activar tanto a la vía intrínseca como a la vía común, pero hasta aquí vamos a dejar que se lleve a cabo la vía extrínseca. Es decir, la vía extrínseca lo único que abarca es la activación de factor 7 con factor tisular, que fue segregado por las membranas de las células que fueron lesionadas, para formar factor 7 activado. Y posteriormente la formación de su primer complejo, que es este. Y vamos a pasarnos a la vía común. La vía común se va a activar gracias a la vía extrínseca por medio de que el factor 7 activado activa junto con este complejo al factor 10. Van a activar al factor 10 para formar factor 10 activado. Es decir, el factor 7 activado va a activar a 10 para que se forme factor 10 activado. Posteriormente, este factor 10 activado necesita de otro factor para formar otro complejo, que es este tercer complejo. Para eso va a necesitar del factor 5, que con una molécula de trombina se va a activar en factor 5 activado y van a formar este complejo. Este complejo lo que va a hacer es amplificar la reacción y decirle a la protrombina, que es el factor 2, ¿sabes qué? Actívate. Y la forma activa de la protrombina o del factor 2 es la trombina. Y ahora la trombina va a activar al fibrinógeno, que es el factor 1. Y al activar al fibrinógeno se va a producir ya finalmente la fibrina y el factor 13, que el factor 13 lo que va a hacer es estabilizar esta fibrina en el tapón, es decir, va a formar una estabilidad en la red de fibrina que se forme. ¿Ok? Entonces aquí ya vimos vía extrínseca y vía común.
Ahora la vía intrínseca. La vía intrínseca se inicia cuando hay un traumatismo en la sangre o cuando la sangre tiene contacto con el colágeno de las células que fueron dañadas, porque pues todas las células contienen una proteína que se llama colágeno. Bueno, estas al tener contacto se activa el factor 12. La vía intrínseca comienza con el factor 12, que se activa en factor 2 activado. El factor 12 activado va a activar al factor 11. Tanto el factor 12 activado activa el factor 11 como también una proteína llamada trombina o una molécula de trombina lo activa en su forma de proteasa, que es el factor 11 activado. El factor 11 activado activa al factor 9, al igual que el complejo de factor 7 activado y factor tisular, para formar su forma activa, que es el factor 9 activado. Ahora, este factor 9 activado va a formar un complejo, pero para eso necesita de otra molécula. Necesita de otro factor, que es el factor 8, que se activa con una molécula de trombina en factor 8 activado y forman otro complejo. Los complejos que están en esta casilla rosa nos indican de que estos van a formar parte o se van a añadir a las membranas con los fosfolípidos y el calcio. Y estos también van a ser pues dependientes de la vitamina K, son los que son dependientes de la vitamina K. Por ejemplo, alguien levantó la mano. Sí, Michelle Beltrán. Bueno, no es para que ahorita acabando esa vía, si me podrías volver a explicar cuando en la vía común se forma el complejo, por favor. Sí. Bueno, aquí ya, en la de la vía intrínseca ya se acabó. Bueno, para que se formen complejos en la vía común, necesitamos al factor 10, que se active en factor 10 activado. ¿Quién lo activa? Pues el factor 7 activado. ¿Ok? Lo puede activar el factor 7 activado de la vía extrínseca o la vía intrínseca lo puede activar el complejo factor 9 activado con factor 8 activado. Bueno, el chiste es que debe de ser activado el factor 10. Y para que se forme el complejo necesitamos de otro factor. Este factor va a ser el factor 5. El factor 5 debe de ser activado por una molécula de trombina, que son las T's que están en los circulitos. ¿Ok? Y la trombina pues es nada más y nada menos que el producto de aquí, del factor 2, porque pues va a haber muchísimo. Esto nada más es como un esquema didáctico, pero ahorita les voy a enseñar una imagen de cómo se ve realmente. Bueno, el factor 10 activado va a formar un complejo con el factor 5 activado. ¿Para qué? Para que activemos al factor 2 o a la protrombina. La protrombina, al ser activada, se convierte en trombina. Y la trombina va a activar al fibrinógeno, que es el factor 1. Una vez que la trombina activa al fibrinógeno, se convierte en fibrina y pues ya se le da una estabilización con el factor 3. Ya se va a formar lo que conocemos como la red de fibrina o como el coágulo de fibrina, que va a ser como un andamio. Como en el hueso, ven que hay trabéculas en el hueso esponjoso. Bueno, la fibrina va a ser algo similar, va a formar como trabéculas, como una red, para que en esa red vayan captándose las plaquetas o otras células y otras proteínas para finalmente formar el coágulo y la cicatrización. ¿Ok? Hasta aquí ninguna pregunta. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Ustedes díganme. Por mi parte todo bien. ¿Ok? ¿Alguien más? Esto puede ser un poco confuso, pero ahorita les voy a dar como un tip que investigué para poder aprenderse la cascada de coagulación, porque muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tenía clases de fisiología, nos preguntaban como de cómo
¿Cuáles son los pasos de la cascada de coagulación o qué activa quién? Entonces, esta mnemotecnia les va a ayudar muchísimo para poder memorizarlo. Básicamente es tener solamente esto en la memoria, o sea, aprendérselo de memoria. ¿Vale? Si quieren que lo vuelva a repetir, me avisan. Bueno, como les mencionaba, este solamente es un esquema de lo que se ve pues en la literatura, en los libros, en los artículos. Pero realmente se vería así. Esto digamos que ya es in vivo, o sea, lo que se asemeja en nuestro cuerpo. Y como les mencionaba, va a haber factores que se van a pegar a las membranas de las células, por ejemplo, en la plaqueta, en la célula extravascular o en la célula del vaso o en esta célula endotelial. Todos estos factores van a estar, digamos que pegados a la membrana. ¿Para qué? Para que después esto forme como una red. Si ven aquí, ya se comienza a formar la fibrina. Y esta fibrina pues se va a depositar en todos los factores para poder formar aquí como una red, como algo que los comience a pegar, como si lo estuviéramos cosiendo, como las abuelitas que hacen todo eso de crochet y chambritas con el estambre, es como si estuviéramos formando una red, pero pues necesitamos de que estas moléculas se peguen a la superficie de las membranas. Y ahora, como les mencionaba, la cascada de coagulación lo que nos permite es estudiar algunos trastornos mediante estudios de laboratorio. La vía extrínseca va a estudiar al tiempo de protrombina y el tiempo de protrombina lo que nos indica es cuando los factores son insuficientes o defectuosos. Va a estudiar a los factores 1, 2, 5, 7 y 10. ¿Vale? Entonces, este estudio de laboratorio lo mide en segundos. Entonces, por ejemplo, cuando les hacen estos estudios, les toman el tiempo. Cuando miden tiempo de protrombina, que es en la vía extrínseca, van a medir en cuánto se tarda para formar o en cuánto los factores se tardan para poder formar el coágulo. Y normalmente dentro de los rangos de estos exámenes clínicos va de entre 12 a 14 segundos. Estudia, digamos, que la calidad de los factores para poder formar el coágulo. Si existe una deficiencia en este estudio, aquí tengo otro documento, el cual les voy a pasar, que son pruebas de laboratorio. Si existe una deficiencia en la función de estos factores, nos puede hablar sobre una deficiencia hereditaria, sobre una enfermedad que ya venga en nuestro genoma o que nuestros papás nos hayan heredado, como por ejemplo la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, que ahorita les voy a pasar unas imágenes, o enfermedad hepática, una deficiencia de vitamina K, o tratamiento con anticoagulantes. Los anticoagulantes lo que hacen es que inhiben la gamma carboxilación, inhiben que la vitamina K le agregue ese grupo carboxilo y evita la formación de un tapón o la formación del coágulo. Es un anticoagulante, como su nombre lo indica, evita el coágulo. Y otras enfermedades, como por ejemplo cuando existe cuando existe cáncer en la sangre, que no me acuerdo cómo se llama, es anemia, leucemia. Cuando las personas tienen leucemia, que es cáncer en la sangre, utilizan estos factores de coagulación y los destruyen.
Entonces también estas personas que sufren de este tipo de cáncer sufren muchísimo de hemorragias. Ahora, la vía intrínseca la va a estudiar un examen de laboratorio que se llama tiempo de tromboplastina parcial activado. Y este estudia en cuánto tiempo se tarda la persona o el huésped en formar un coágulo. Este no evalúa si funcionan o no, evalúa el tiempo en que se tarda en formar el coágulo. Y dentro de los exámenes de laboratorio, un rango normal es de 25 a 40 segundos. Si esta persona que se le hizo este estudio de laboratorio tarda en formarse este coágulo, nos habla de que pues padece de una enfermedad, o si lo forma rapidísimo también nos habla de que es una persona que tiende a formar trombos, que son estas plaquetas que se quedan pegadas en el vaso y pueden ocasionar un fenómeno cardiovascular, que es lo que conocemos como paros cardíacos, ¿no? Un evento cardiovascular. Y ahora en la vía común se va a estudiar o se va a evaluar mediante un estudio de laboratorio que es el tiempo de trombina, que estudia la efectividad de la formación de fibrina. Recuerden que la fibrina es la que nos va a dar la estructura para que se puedan ahí añadir las moléculas. Y esta también nos las mide en segundos. Si el rango normal es de 15 a 20 segundos para que se pueda formar la fibrina. Y bueno, todo esto lo hacen en laboratorio, lo hacen con vasos de muestras de sangre, en tubos de vidrio y con otras técnicas como la centrífuga, que cuando centrifugan la sangre y ven que se forma como que la parte roja y arriba hay una parte como amarillita que son las células plasmáticas. Y bueno, es esto. Y bueno, por ejemplo, en esta tabla tenemos como que los valores normales de estos estudios de laboratorio. El tiempo de protrombina, que es de 10 a 14 segundos, un aproximado. El tiempo de tromboplastina parcial activado, que es de 25 a 45 segundos. Y tiempo de trombina, que va de 9 a 35 segundos. Y la formación de fibrinógeno, que esta nada más nos menciona sobre cuántas moléculas se forman en la sangre. Y bueno, todo esto de la cascada de coagulación pues tiene un objetivo. Como les mencionaba, todo lo de la cascada de coagulación y estos exámenes de laboratorio nos van a ayudar a nosotros como cirujanos dentistas a poder evaluar el procedimiento quirúrgico que le vamos a dar a nuestro paciente. En el caso de que estos valores estuvieran, digamos que anormales, estuvieran por debajo del valor normal y no sé, a lo mejor nos llega un paciente hemofílico. En ese momento nosotros no estamos capacitados para poder atender al paciente, a menos de que seamos cirujanos maxilofaciales o tengamos ya más experiencia en un hospital. Pero no, como cirujanos dentistas generales, lo que tenemos que hacer es remitirlo a una institución ya hospitalaria. Debe de mantener un tratamiento ya intrahospitalario. ¿Por qué? Porque ahí van a tener las mayores precauciones, las mejores medidas, van a tener un protocolo y en el caso de una hemorragia, ellos sabrán cómo poder contrarrestarlo, porque cuando una persona que es hemofílica tiene una hemorragia, es muy difícil controlar la hemorragia, ya que no se va a formar el tapón de fibrina, ¿ok? Y bueno, va a haber otras hemorragias que no necesariamente necesita ser de una persona hemofílica o una persona que tenga trastornos en la coagulación. Por ejemplo, en cirugía nos han enseñado que cuando existe una hemorragia por un fenómeno que se llama alveolitis y el coágulo no se forma, o cuando los vasos fueron lesionados y no deja de sangrar, pues tienes que hacer hemostasia.
La hemostasia, les voy a buscar una imagen. La hemostasia por presión para que se deje de sangrar es simplemente agarramos una gasita con algún factor, algún líquido hemostático o simplemente con la gasa y se hace presión para evitar que siga saliendo la sangre y se detenga la hemorragia. Por ejemplo, aquí también están haciendo una extracción, se coloca una gasa, algodón no, porque cuando los algodones se colocan en una hemorragia se pueden llegar a quedar algunas partículas de algodón en la lesión y eso puede generarnos a la larga una infección. O se utilizan otros aditamentos como una esponja hemostática o cera para hueso, etcétera. Hay un montón de aditamentos que nos ayudan a evitar o a contrarrestar la hemorragia en cirugía, pero pues la más común y la más fácil de realizar es la por presión, que se utiliza una gasa para evitar el sangrado. Ay, no hay muchas imágenes de esto. Y bueno, la gasa se toma y se lleva al tejido y se hace presión y así evitamos pues la salida de sangre. Aquí también. Aquí. Bueno, eso ya es en bebés. Y bueno, permítanme decirles, las 8:55. Vamos a tener un descanso de 10 minutos y nos vemos a las 9. A las 9:10, ¿vale? Para que ya les enseñe pues la mnemotecnia y finalicemos con agregación plaquetaria y las enfermedades que podemos encontrar por déficit de coagulación. Ok, los espero 9:10. Y cualquier pregunta que ahorita vaya surgiendo, me la pueden decir para que al final tengamos para que se puedan aclarar, ¿vale? Sí, gracias. Listo. Cuéntenme cómo se sienten hasta ahorita. ¿Se les está dificultando la materia? ¿Un poco? ¿Un mucho? Cuéntenme. A mí un poco, casi nada. Ok. Algo. Sí, es un poco complicado, pero en serio les juro que pregúntenme todo lo que quieran para sacarle sus dudas y ya para que se les va a facilitar. Solamente saquen todas sus dudas. Sí, es más como de leer y tener como imaginación, comprender algunos aspectos que pasan. Ok, ¿alguien estaba? No. Bueno, al final, vamos a tener pues el repaso, vayan sacando sus dudas, que ya saben que en cualquier momento pues yo se las puedo resolver, en serio, sin ningún, no tengan pena. Bueno, les voy a volver a repetir la cascada de coagulación para que lo tengan más que nada en sus apuntes.
Y pues así como se las voy a, digamos, a explicar es como viene en los libros, ¿sale? Y es más que nada memorizar también. Es igual que en anatomía. Tienes que memorizarlo para poder acordarte de qué es lo que pasa. Bueno, les mencionaba que la cascada de coagulación siempre se va a activar por la vía extrínseca. ¿Ok? La vía extrínseca se da cuando hay un trauma. Este trauma es una lesión. Se lesionan los tejidos, se lesionan las células, se lesionan las células de los vasos. Entonces, cuando se lesionan, en todas las membranas de estas células vamos a encontrar algo que se llama factor tisular, que el factor tisular es una sustancia que va a estar segregada, que se va a unir al factor 7. Al unirse al factor 7 van a formar su parte activa, que es el factor 7 activado. Y el factor 7 activado activa el factor 10. Hasta aquí ya es la vía extrínseca. Ahora, la vía extrínseca activa la vía común por la activación del factor 10. El factor 10 es activado por el complejo que se formó por el factor 7 activado con el factor tisular. Este es activado. ¿Ok? Entonces, se activa en su forma de factor 10 activado y ahora necesita de otro factor para formar un complejo, que el complejo, recuerden, que es aquel que va a amplificar la reacción, es decir, lo va a acelerar que sea más rápido, porque recuerden que en la imagen que les mostré de todos los factores que están pegados, pues no nada más es una reacción, se llaman muchísimas cascadas de coagulación al mismo tiempo. Y estos complejos sirven para amplificar y que sea más rápida la reacción. Bueno, el factor 10 activado va a formar un complejo con el factor 5, que el factor 5 va a ser activado por una molécula de trombina para formar factor 5 activado. Ahora, ya que tenemos factor 10 activado y factor 5 activados, se crea este complejo. Este complejo de factor 10 activado y factor 5 activado va a activar a la protrombina. Y a su vez la protrombina cuando se activa se convierte en trombina. La trombina, como es una molécula que activa a otros factores, va a activar al fibrinógeno, que es el factor 1, para formar fibrina en su forma activa. Y finalmente la formación del factor 13, que es el factor de estabilización de la fibrina, para que la red de fibrina tenga, digamos que, estabilidad y estructura. Y hasta aquí ya tenemos la vía extrínseca y la vía común. Ahora, la vía intrínseca se va a dar cuando hay un traumatismo en la sangre o cuando la sangre tiene contacto con el colágeno que fue desprendido por todas estas células que fueron lesionadas. En la vía intrínseca vamos a comenzar con el factor 12, que se activa por este contacto de la sangre con colágeno. El factor 12 pasa a factor 10 activado, 12 activado, perdón. Y este factor 12 activado activa al factor 11. Puede ser el factor 11 activado por el factor 12 o por una molécula de trombina. Y al activarlo se forma factor 10, 11 activado. Ahora, el factor 11 activado va a activar al factor 9 activado, que este lo activa, o también el factor 9 activado puede ser activado por medio de este complejo, que fue el primer complejo de la vía extrínseca. Es el factor 7 activado con factor tisular. Bueno, el chiste es que lo activa. Se forma factor 9 activado. Ahora, este factor 9 activado necesita de otro factor para formar este complejo y acelerar la reacción y amplificarla. Entonces necesitamos el factor 8 activado, que con ayuda de una molécula de trombina se forma en factor 8 activado y forma este complejo que es el factor 9 activado con factor 8 activado y activa el factor 10 ya para como entroncarse en la vía común y que se encuentre la vía extrínseca y la vía intrínseca en la vía común.
Y bueno, todos los que están, estos complejos que están encerrados en una casilla rosa, son los que se van a unir a las membranas de las células porque se unen a los fosfolípidos que tienen estas células con ayuda del calcio y también porque son dependientes de la vitamina K, que ya habíamos mencionado que sin la vitamina K, pues estos factores no se pueden unir a las membranas. Y así es como se ve, digamos que molecularmente. No es como este esquemita que, sí, aquí y aquí. Es como que todo al mismo momento y se van añadiendo todos estos factores a las membranas de las células, la plaqueta, en la célula extravascular o en una célula endotelial, para que se forme como un andamio, se forme una red y se produzca la fibrina. Y por ejemplo, les voy a buscar una imagen de cómo se ve la red de fibrina para que me entiendan un poquito mejor. La red de fibrina se va a ver así, como una telaraña. Y esto va a ser básicamente que la agregación de todos estos factores se va a formar como que esa telaraña para que ahí se vayan depositando todas estas células y impidan pues ya la salida de la sangre y se forme un tapón. ¿Ya vieron? Aquí todo esto es fibrina. Y pues para la producción de la fibrina pues se tiene que llevar todo el proceso de la cascada de coagulación, porque si lo viéramos más diminutamente se vería como aquí. Todas estas moléculas que están ahí como pegadas, como invadiendo la membrana, realmente se vería así. Realmente se vería así. ¿Ok? Y bueno, hablamos ya también de los estudios de laboratorio que se realizan para evitar pues un incidente con hemorragias o determinar si el paciente tiene alguna discrasia sanguínea, es decir, una enfermedad en la sangre como la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, anemia, leucemia o que simplemente los factores de coagulación pues no están en funcionamiento. Ahora, esto espero que les ayude muchísimo para poder memorizarlo y que se olviden de todos los factores que están ahí. Esta es una mnemotecnia para poder memorizarlo. Entonces vamos a empezar con la vía extrínseca y van a ser básicamente como si estuviéramos haciendo sumas y restas y divisiones. Quien inicia la vía extrínseca pues es el factor 3, que es el factor tisular, cuando se une al factor 7. Entonces, ¿cuánto es 7 más 3? 10. Entonces, esto nos da la pauta de que pues se va directamente al factor 10 y hasta aquí ya es la vía extrínseca. Ahora, una vez que ya llegó a la vía común, recuerden que el factor 10 se debe de unir al factor 5 para activar al factor 2. Entonces, 10 entre 5 nos da 2 y 2 entre 2 nos da 1. Y podemos esquematizarlo en todos estos factores. Factor 3, factor 7, perdón, factor 3, factor 10, que se une al factor 5, produce factor 2 o protrombina y factor 1, que es la fibrina. Y ese sería como, si se ve así un poco más difícil, no lo es porque nada más es estar sumando 3 más 7, 10. 10 entre 5, 2. 2 entre 2, 1. Y ya nos da la fibrina. Y ahora, por parte de la vía intrínseca, es solamente una cuenta regresiva. Empezamos con el factor 12, factor 11, factor 9, factor 8, factor 10. Y ya aquí se unen estas dos vías. 10 entre 5, 2.
2 entre 2, 1. Y ya. Aún así les voy a estar pasando como videos de esta mnemotecnia para que puedan entenderlo, porque hay muchas personas que lo describen de otra manera, pero simplemente es para, digamos que, memorizarlo más fácilmente y que para ustedes sea fácil comprenderlo. Cuáles factores inician la vía extrínseca, cuál es la vía intrínseca y en dónde se convergen para la formación de la fibrina, que es el factor 1. ¿Vale? ¿Hasta aquí ninguna pregunta, chicos? ¿Duda, comentario, aclaración? No, ninguna. Gracias por la mnemotecnia. Ninguna. ¿Sí les quedó claro la mnemotecnia? Yo tengo una duda. En donde dice 2 entre 2, ¿qué factor era ese? La protromina. Esta, la protromina y la trombina. Ah, ok. Los últimos, recuerden que siempre al final de la cascada, cuando ya se unen en la vía común, van a terminar como si los números apenas empezaran. Es decir, termina en 2 y en 1. El factor 2 es la protrombina y el factor 1 es la fibrina. Nada más que como al principio ven que les mencionaba que los factores fueron enumerados, no fueron enumerados conforme iniciaban, sino conforme los fueron descubriendo. Es por eso que, por ejemplo, aquí en la vía extrínseca empezamos de 12 y es como de, pues no debería de empezar con el factor 1, no, simplemente pues los fueron así descubriendo. Por eso es que así se les puso los numeritos. Porque si empezáramos con una numeración, la numeración empezaríamos desde aquí abajo, desde la producción de fibrina. Pero no es así, simplemente se dieron cuenta de que los enumeraron todos al revés o todos como revueltos y empiezan desde el número más grande. ¿Vale? De todas formas, les voy a estar pasando el video para que puedan memorizar esto y si quieren tómenle captura de pantalla. No hay problema. Y bueno, vamos a finalizar con la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, si bien ya vimos, se va a dar cuando ya se formó la red de colágeno, la red de fibrina, perdón, que es esta como telaraña que vimos en esta imagen. Es toda esta telaraña. Entonces, todas estas células son plaquetas y leucocitos se tienen que agregar a la superficie de la fibrina. Pero ¿cómo lo van a hacer? Para empezar, las plaquetas se deben de unir unas a otras para que formen complejos. Y va a constar de dos, digamos que de dos fases. Primero, la formación y liberación de sustancias vasoactivas como el tromboxano, la adenosindifosfato, trombina, epinefrina, o sea, van a ser sustancias vasoconstrictoras, ¿ok? Y una vez que se liberan estas sustancias vasoconstrictoras, nos va a favorecer para que estas células tengan un cambio conformacional en su citoesqueleto y puedan presentar receptores para que se puedan ir agregando unas con otras. Ahora, la parte número 2 o la fase número 2 de la agregación plaquetaria, una vez que fueron activados por medio de todos estos mediadores vasoconstrictores o estas sustancias vasoconstrictoras, va a haber un cambio conformacional en el citoesqueleto para poder llevar a la superficie ciertos receptores para que se puedan fijar las plaquetas unas con otras y con las plaquetas con los eritrocitos, con los neutrófilos y con las células que estén en la periferia. Y para esto vamos a necesitar de una molécula o de un receptor que le vamos a llamar factor de von Willebrand. Este va a tener una función muy importante en la adhesión de estas plaquetas. Y bueno, todo comienza en este esquema cuando el colágeno de las células endoteliales fue expuesto. Todas las células van a contener colágeno en su matriz. Entonces, al estar expuesto,
lo detecta la plaqueta. Esta es una plaqueta. Y para poder unirse necesita de este factor de von Willebrand, que es un receptor muy grande. Bueno, una vez que ya se unieron este factor con el colágeno, se van a ir empezando a pegar todas estas plaquetas a las células. Pero también necesitamos que se pegue o que se adhieran al fibrinógeno. El fibrinógeno va a ser la molécula precursora a la fibrina, y la fibrina es la que forma esta red como de telaraña. Entonces necesita pegarse. Para eso aumenta las cantidades de calcio intracelular que generan un cambio conformacional en su citoesqueleto para que puedan tener un mayor metabolismo de proteínas y receptores para poder en su membrana registrar estos receptores y puedan unirse a otras células. Y así constantemente se van a ir pegando y pegando y pegando, y las mismas plaquetas van a producir estas sustancias vasoconstrictoras como la citosina, sustancias como la epinefrina, los tromboxanos y ADP, que van a activar a otras plaquetas y van a realizar lo mismo. Se van a pegar al colágeno, o se van a unir al fibrinógeno, o se van a unir a otras plaquetas, para que finalmente nos quede algo así, como en esta imagen. Son todas las células que fueron ya captadas por la red de fibrina y van a comenzar a unirse, a adherirse, para que formen como un fuente, un fuerte, un tapón, por así decirlo, y pues evite la salida de la sangre. Y pues ya finalmente, después de que esto ya se formó, pues ya viene lo de la cicatrización. Y por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, pues todos es evidente que vamos a poseer una costra. Las costras que le salgan porque se corten y así nunca se las quiten, porque es como la protección para que el coágulo pues no se deshaga. Entonces, por ejemplo, cuando nos quitamos esa costra o nos salen barritos en la cara y nos quitamos la costra, van a darse cuenta que nos va a salir sangre, y es por lo mismo, porque estamos quitando el coágulo y no debemos de hacer eso. Y bueno, también pasa en muchos casos en cirugía oral, en donde el paciente está juega y juega con el coágulo que se le hizo en el alvéolo al hacer una extracción, y pues nunca se le va a formar ahí el coágulo, y eso va a formar a la larga algo que se llama alveolitis. Y por ejemplo, esta es la alveolitis. Eso no debe de quedar así porque deja expuesto pues a este tejido y puede infectarse. Entonces aquí se supone que debe de estar, el coágulo debe de estar cubierto por un coágulo. Pero cuando la persona está juega y juega con el coágulo, o le dicen que no use popotes porque al hacer succión toda la sangre se sale, o hace ejercicio cuando le hicieron una extracción de terceros molares, pues se va el coágulo y deja este espacio. Entonces, si no se forma ese coágulo, no va a haber una formación nuevamente de tejido y tampoco va a haber cicatrización. Y estas personas refieren cuando llegan a los consultorios, por ejemplo, me ha tocado ver que llegan con mucho dolor porque es un dolor insoportable. Les arde, incluso llegan a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor en la parte, digamos, en la mandíbula o en la cara porque se les inflama. Y esta le vamos a llamar alveolitis seca porque no tiene el coágulo. Pero ahora cuando se convierte en una alveolitis húmeda es cuando ya hay una infección y toda esa zona se llena de pus. Parece que en esa zona parece que se está pudriendo, pero básicamente es porque se llenó, digamos que de material purulento, de infección, de bacterias, porque la persona no tuvo higiene, y aunque no pueda lavarse los dientes, pues existen colutorios o enjuagues bucales. Pero pues el paciente le valió, se fue a comer, comió cosas duras y se genera infección. Y se genera la alveolitis húmeda, que se ve todo este exudado, toda esta pus que se encuentra en el alvéolo, y realmente ahí no debería de haber pus, debería de haber sangre. ¿Vale? Entonces por eso es muy importante todo esto de la agregación plaquetaria y la cascada de coagulación. Ahora, les mencionaba que existen enfermedades que podemos nosotros detectar
cuando existen fallas o dificultades en la coagulación. De primera vamos a tener a la enfermedad de von Willebrand, que es esta proteína o este receptor que se une, que tiene una función muy especial para la adhesión de las plaquetas. Entonces vámonos aquí a esta página porque aquí viene mejor explicado. Aquí está. Enfermedad de von Willebrand. Es la causa congénita más común de la diástesis hemorrágica. Congénita quiere decir que ya viene en su genoma, o sea que ya es hereditario. Y existen 3 tipos, pero vamos a irnos directamente a la clínica, cómo se manifiesta. La enfermedad de von Willebrand produce clínicamente una hemorragia mucocutánea y puede presentar sangrado como menorragias o epitaxia, que es la salida constante de sangre. Hay muchas personas que constantemente les sangra la nariz, entonces se tendrían que ir a hacer un estudio para descartar que tengan esta enfermedad. O hematomas, petequias o hemorragias que se encuentran, digamos que en el tracto gastrointestinal, que de la nada comienzan a escupir sangre porque se llevó a cabo una hemorragia en el tracto digestivo o incluso en el tracto colorectal, es decir, cuando hacen popó, sangran. Y por ejemplo, esto es cuando les sale sangre. Son personas que constantemente tienen salida de sangre de la nariz, que se le llama epitaxia. O sangrados gingivales sin tener antecedentes de gingivitis o de periodontitis, simplemente le sangran las encías por de la nada. O estos hematomas que son moretones o petequias que son pequeñas manchitas en la piel. Entonces es muy importante, pues, primero preguntarle al paciente si nosotros vemos indicios de que a lo mejor este paciente puede sufrir de esta enfermedad, preguntarle si constantemente le salen moretones de la nada, si le sale sangre de la nariz, si escupe sangre o si hace popó con sangre, ¿vale? Ahora, otra de las enfermedades que afectan o que son afectadas por la coagulación es la hemofilia. La hemofilia pues es básicamente igual una enfermedad que es hereditaria, que afecta a los factores de coagulación. Actúa o afecta a los factores de coagulación, el factor 8 o el factor 10 y el factor, sí, nada más estos factores, factor 8 y factor 9. Y esto pues ya viene en nuestro genoma, está en el cromosoma X. Y es, digamos que genético. Sin embargo, por ejemplo, en este esquema dice hombre sano y mujer portadora. Quienes portan esta enfermedad son las mujeres, pero no lo presentan, o sea, no lo dan a conocer, no presentan síntomas ni signos. Quienes sí presentan, y es más la prevalencia de personas que tienen hemofilia y que pueden presentar, por ejemplo, hemorragias, son los hombres. Entonces, si el hombre es portador, si la mujer es la portadora, a quien va a afectar directamente es a su hijo que tiene hemofilia. Y la mujer o una de sus hijas es la que va a portar la hemofilia, y cuando ésta tenga hijos o cuando se case y tenga hijos, quienes va a afectar van a ser a sus hijos varones, y va a seguir así como que la cadenita de quien se va a enfermar y quien va a presentar estos signos clínicos van a ser los hombres, y las mujeres portadoras lo van a seguir heredando a sus futuros hijos. Y bueno, como hay un déficit de los factores de coagulación 8 y 9, básicamente pues no se lleva a cabo la formación del coágulo. Por ejemplo, aquí en la coagulación normal pues ya se van añadiendo todas las células, el sistema de cascada de coagulación, todo se va adhiriendo y se forma este tapón. Ahora, cuando hay hemofilia y no hay factores de coagulación,
pues básicamente va a seguir saliendo sangre, nunca se va a tapar, digamos que esa salida o ese hoyo que se generó por una lesión tisular, y estas personas tienden a sangrar mucho o a desangrarse, incluso a morirse en situaciones quirúrgicas, en una cirugía, o si nosotros no detectamos a tiempo de que nuestro paciente tiene hemofilia, se puede llegar a desangrar y puede llegar a morir, y eso no queremos, ¿verdad? Y pues ya, sería todo. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, seguros, ¿eh? Entonces, en la cascada de coagulación, perdón que me regrese tanto, entonces no participa el factor ni el 4 ni el 6, ¿verdad? No existen, no existen esos factores. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La verdad es que me puse a investigar mucho, pero pues simplemente a los autores como que se les pasó y pues estos factores no existen. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Les voy a subir al rato o en el transcurso de la semana la tarea que va a ser sobre alergias y hipersensibilidades. También les voy a hablar un poquito de asma, que también es muy importante saber sobre el asma en nuestra área como odontólogos, ¿sale? Y también les quería proponer, esta es la clase número 3. Nos faltan otras 3 clases. Con esta clase de hoy terminamos inmunología. La clase que entra empezaríamos con microbiología. Vamos a empezar a hablar de bacterias, de hongos, de caries y así. Entonces les quería proponer, también tengo que platicarlo con el coordinador, de hacer un experimento. Lo que yo quiero hacer es hacer un cultivo celular. No sé si alguna vez habían visto algo similar a las imágenes que ahorita les estoy pasando. Bueno, a esto le vamos a llamar cultivo celular para poder nosotros identificar bacterias, ¿ok? ¿Y con qué quiero llegar con este objetivo? Quiero que ustedes vean que en nuestro ambiente podemos encontrar bacterias, aunque nosotros no lo veamos, hay bacterias. Entonces vamos a estar tomando la muestra de un lugar o de una superficie sucia que constantemente tenemos contacto, por ejemplo, nuestro celular, que aunque nosotros lo vemos y decimos, ay, sí está limpio, realmente tiene muchas bacterias en su superficie. Y lo que vamos a hacer es crear un ambiente apto para que estas bacterias crezcan y ustedes puedan observar cómo es que crecen, cómo es que es su forma, ¿vale? Y para que podamos pasar de algo que no vemos a algo que sí vemos, que son las bacterias. Entonces, en la semana, si ustedes aceptan hacer este experimento, ya les estaré subiendo cuáles son los materiales. Son materiales muy caseros, por ejemplo, caldo de pollo Norc, azúcar, grenetina, un frasco de Gerber. Y ya, sería lo único que necesitaríamos para este experimento. Y para eso lo estoy programando para la clase 5, para que en la última clase tengamos ya resultados y puedan ver si crecieron o no sus bacterias. ¿Qué opinan? A mí sí me parece bien. ¿Sí les gustaría? Muy bien. Vale, entonces ya les estaría yo avisando qué material vamos a usar. Realmente, pues como les digo, es material que tenemos en casa. Igual y pueden irse comprando 2 Gerber, se los comen y lavan los botecitos y ya les indicaré qué tenemos que hacer. Lo vamos a hacer en tiempo real. O sea, voy a prender mi cámara y lo vamos a hacer todos juntos, ¿vale? Y también para que vean que todas estas materias que son, digamos, que teóricas y que hablan mucho de ciencia y así, no sean tan, ¿cómo explicarlo? Tan tediosas, porque aunque sí es un poco difícil entenderlo, cuando lo llevamos ya digamos que a la práctica en un laboratorio es sorprendente. En serio, se los juro, cuando vayan en segundo año lo van a ver en el módulo de ecología oral, que van a hacer igual un montón de cultivos celulares
en los cuales van a utilizar bacterias como Streptococcus mutans, que es lo que provoca la caries, Escherichia coli, que es una bacteria que produce cólera o que produce muchas infecciones, etcétera. Van a estar en contacto con diversas bacterias que producen algunas enfermedades y van a ver cómo se relacionan y cómo crecen, cómo son sus estructuras, sus características, ¿vale? Y de lo que vimos en la teoría lo puedan ver, digamos que en físico, y sea un poco más divertido, pues, el aprendizaje, ¿vale? Entonces, pues, eso sería todo, chicos. Les subo en un momento la clase. Recuerden hacer apuntes. Los apuntes no son para mí, son para ustedes, para que en un momento dado, cuando estén en la facultad o en la FES, pues lo tengan ahí como reserva y ya tengan algo donde estudiar. Y pues nada, que tengan un buen día, disfruten mucho sus demás clases, aprendan mucho y como siempre los felicito por estar desde tan temprano teniendo pues esta determinación de querer aprender algo nuevo, aunque sea difícil, ¿vale? Entonces, Sí, Muchas gracias. no de qué. muchas gracias. Al rato les subo la tarea y recuerden que todas las tareas van a ser esquemas como en la tarea pasada. Yo les subo el video, ustedes me hacen un esquema y ya yo se las califico, ¿sale? Bueno, que tengan un excelente día, chicos, y estamos en contacto, ¿vale? Gracias. Vale, bye. Bye.